Hola amigos, una vez más aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón, comenzando nuevamente ahora en este mes de agosto que comenzamos nuevos podcasts. Ya ha salido uno poderoso comenzando en agosto 3 y ahora pues para cerrar la semana, la primera semana de agosto, aquí les dejo este mensaje tan importante. Todos los mensajes que traigo les digo que son importantes porque en realidad todo lo que proviene de la palabra de Dios es sumamente importante. Y es nuestra responsabilidad como ministros del Señor de traerles la palabra de verdad. Y hoy este tema quiero dedicarlo mayormente a todos los padres, los abuelos, a toda persona que está criando hijos, levantando hijos. Y el tema que lleva por título es Lo sembrado en buena tierra eventualmente trae fruto. Lo repito, lo sembrado en buena tierra eventualmente trae fruto. Qué alegría poder compartir una vez más contigo una reflexión basada, como les dije, en la palabra de Dios. Quiero comenzar leyendo el fundamento de este mensaje. Está en Proverbios 22, versículo 6, y leyendo desde la versión Reina Valera, dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Repito, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué responsabilidad tan grande ha puesto Dios sobre los padres? Este versículo no es simplemente un consejo, es una instrucción divina. Dios nos está recordando que los primeros años de la vida de un hijo son el terreno donde se siembra aquello que con el tiempo dará fruto. Cuando pienso en ese pasaje, inevitablemente mi mente viaja a mi niñez. Doy gracias al Señor porque tuve el privilegio de crecer rodeada de hombres y mujeres que sembraron palabra de Dios en mi corazón. Mis abuelos, tanto paternos como maternos, eran creyentes íntegros, personas que servían al Señor de todo corazón. Aunque cada uno tenía una personalidad diferente, ambos dejaron una huella que jamás ha podido borrarse. Recuerdo a mis abuelos paternos. Cuando pasaba temporadas en el campo con ellos, ya fuera durante las vacaciones o en el tiempo que vivía en su casa, siempre había algo presente: el temor de Dios. Y cuando hablo del temor de Dios, no hablo de miedo. Hablo de reverencia, respeto y honra hacia su presencia. Desde que nos preparábamos para ir a la iglesia, todo era diferente. Nos vestíamos con nuestra mejor ropa, no porque Dios mirara la apariencia exterior, sino porque nos enseñaban que entrar a la casa del Señor era un privilegio y debía hacerse con respeto. Al llegar al templo nos sentábamos tranquilos para escuchar la palabra de Dios. Claro, éramos niños, inquietos, con deseos de correr y jugar, pero basta una sola mirada de mi abuelita Conchín, con aquellos ojos verdes tan penetrantes, para entender que era momento de guardar silencio. No hacían falta muchas palabras. En la casa del Señor no se juega. En la casa del Señor se adora. En la casa del Señor se escuchaba la palabra. Ahora entiendo que, sin saberlo, mis abuelos estaban sembrando. Y vino a mi mente lo que Jesús dijo en Mateo 13. Mateo 13, versículo 8 dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Aquella semilla cayó en buena tierra, no porque yo fuera una niña perfecta,
sino porque había hombres y mujeres que con paciencia y perseverancia sembraban una y otra vez la palabra de Dios en mi corazón. Por otro lado, recuerdo a mi abuelita materna, a quien cariñosamente llamábamos Mamita Yuya. Ella tenía una costumbre muy especial. Se sentaba en el sillón del balcón de su casa y podía pasar largas horas hablando del Señor. Hablaba de la Biblia, hablaba del amor de Dios, hablaba de la venida de Cristo, hablaba de los tiempos finales. Quizás nunca predicó desde un púlpito. Tal vez no tenía grandes títulos teológicos, pero tenía una pasión extraordinaria por hablar de Dios. Y nosotros, siendo niños, lo único que queríamos era correr por el campo, buscar fruta, subirnos a los árboles y disfrutar las vacaciones. Pero cuando Mamita Yuya nos decía, vengan, siéntense aquí, nos sentábamos y de allí nadie se levantaba hasta que ella terminara. Recuerdo que muchas veces pensábamos, ¿cuándo terminará de hablar? Esperábamos que hiciera una pausa para salir corriendo, pero seguía y seguía y seguía hablando del Señor. En aquel entonces nos parecía aburrido. Hoy entiendo que ella estaba sembrando. Y años después comprendí las palabras de Jesús en Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Aquella semilla permaneció allí. Pasaron años, llegó la adolescencia, llegó la juventud, llegaron pruebas, luchas y decisiones difíciles, pero aquella verdad nunca desapareció de mi corazón. Y eso es precisamente lo que significa en Proverbios 22:6. No quiere decir que un hijo nunca tendrá luchas o que jamás tomará decisiones equivocadas. Quiere decir que cuando la verdad de Dios ha sido sembrada profundamente, esa semilla permanece viva. Puede haber temporadas difíciles, puede haber momentos de rebeldía, puede haber desvíos, pero la voz de Dios sigue hablando al corazón porque la semilla quedó sembrada. Y lo sembrado en buena tierra, tarde o temprano, produce fruto. Hoy miro hacia atrás y agradezco aquellas enseñanzas que quizás de niña no valoraba. Aquellas conversaciones que parecían interminables, aquellas correcciones, aquellas miradas de reverencia, todo eso formó un fundamento sólido que jamás desapareció. Y esa misma responsabilidad ahora la tenemos nosotros. La Biblia dice en Proverbios 10:1, el hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos los padres? No solamente estamos criando niños, estamos formando el corazón de los hombres y mujeres del mañana. Lamentablemente vivimos tiempos donde muchas familias han sustituido la formación espiritual por el entretenimiento. Es más fácil entregar un teléfono, una tableta o encender un televisor para mantener ocupados a los hijos que sentarse con ellos a conversar, leer la Biblia, orar, enseñarle los principios del Señor. Sin darnos cuenta, estamos dejando que el mundo siembre primero. Y luego nos preguntamos, ¿por qué mi hijo no respeta? ¿Por qué se fue de la casa? ¿Por qué cayó en los vicios? ¿Por qué terminó en caminos que nunca imaginé? Quizás la pregunta correcta no sea solamente ¿qué le pasó a mi hijo? Quizás primero debamos preguntarnos, ¿qué sembré en su corazón? ¿Qué fundamento puse en su vida? Y quiero aclarar algo muy importante. No estoy diciendo que todo padre que hizo un buen trabajo nunca tendrá un hijo rebelde.
La Biblia está llena de ejemplos de personas que teniendo una buena formación tomaron malas decisiones por voluntad propia. Cada hijo tiene el libre albedrío y responde personalmente delante de Dios por sus decisiones. Pero también es cierto que un fundamento sólido siempre deja huella. Y cuando esa semilla fue sembrada en buena tierra, Dios sabe cómo hacerla volver a florecer. También la palabra nos advierte en Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La corrección bíblica nunca nace de la ira, nace del amor. Un padre que ama instruye, corrige, guía, moldea con su ejemplo. Y si mientras escuchas este mensaje sientes que fallaste como padre o como madre, quiero decirte algo con mucho amor. Todavía hay esperanza. Nuestro Dios es especialista en restaurar lo que nosotros dañamos. Quizás hoy sea el momento de acercarte a tus hijos y decirles: hijo, perdóname. No hice todo lo que debía hacer. No te enseñé como debía hacerlo, pero hoy quiero comenzar de nuevo. No hay mayor ejemplo para un hijo que ver a sus padres humildes delante de Dios. Y cuando Dios encuentra un corazón arrepentido, Él comienza a hacer la obra que nosotros no pudimos hacer. Él sigue buscando a sus hijos, Él sigue llamándolos, Él sigue teniendo encuentros personales con ellos, porque el amor de Dios alcanza donde nuestras fuerzas ya no llegan. Y si tú que me escuchas todavía estás criando hijos pequeños, no desperdicies ese privilegio. No esperes que la escuela los forme. No esperes que las redes sociales les enseñen valores. No esperes que el mundo haga el trabajo que Dios te encomendó a ti. Escucha lo que Dios ordenó a su pueblo. En el libro de Deuteronomio 6, versículos 6 al 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Observa que Dios no dijo que esta enseñanza debía comenzar en la iglesia. Dijo que debía comenzar en casa. Los hijos son un regalo del cielo. Siempre he dicho que Dios nos los prestó para levantarlos para Él, no para el mundo, no para nuestras ambiciones, sino para que conozcan al Señor y aprendan a caminar en sus caminos. Por eso quiero terminar recordándote esta promesa, esta hermosa promesa. En Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para la que la envié. La palabra de Dios nunca pierde su poder. Puede pasar el tiempo, pueden cambiar las generaciones, pueden cambiar las modas, pero la palabra permanece para siempre. Y cuando esa palabra es sembrada en buena tierra, tarde o temprano dará fruto. Mi oración es que el Señor nos ayude a volver a sembrar su verdad en el corazón de nuestros hijos y de nuestros nietos, para que las generaciones que vienen conozcan al Dios que nosotros hemos conocido y aprendido a amar. Que Dios te bendiga y que este mensaje quede grabado en tu corazón y lo puedas poner en práctica y compartir con todos aquellos que tú sientas que necesitan escuchar. Dios te bendiga, Dios te guarde, y aquí te deja tu hermana en Cristo, Gisela Movilla, desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.